los hidruros. Los hidruros, al igual que los ácidos oxácidos, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Son hidruros metálicos o hidruros no metálicos. ¿Te acuerdas que en el caso de los óxidos, tú hablabas de óxidos metálicos y óxidos no metálicos? Bueno, en el caso de los hidruros, tú también vas a hablar de hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos se van a caracterizar porque tú vas a encontrar al hidrógeno con carga -1, con estado de oxidación -1. Y eso es porque el hidruro metálico, hay un metal con el hidrógeno. Y como el metal únicamente admite números de oxidación positivos, entonces el hidrógeno debe admitir número de oxidación negativo. ¿Profesor, se vale? Sí, porque tú acuérdate que el estado de oxidación es la carga real o aparente que va a tener un elemento dentro de un compuesto químico. Entonces, si yo sé definitivamente que el metal no puede asumir carga negativa, entonces el hidrógeno debe asumir ese estado de oxidación negativo. El estado de oxidación negativo, hidruro, es el hidrógeno con carga -1. Luego, dentro de los hidruros no metálicos voy a encontrar dos grandes grupos. Un primer grupo que son los hidruros especiales, se le llama así ya porque viene siendo arrastrado a lo largo de la química, son hidruros no metálicos, pero se le llama hidruros especiales porque se forma con un grupo de elementos químicos del grupo 3, 4, 5 y el oxígeno del grupo 6 de la tabla periódica. En cambio, los hidruros no metálicos del grupo 6 y del grupo 7, excepto el oxígeno, ¿ya? Ellos, cuando se disuelven en agua, forman ácidos hidrácidos. O sea, una gran diferencia que tienen los hidruros no metálicos del grupo 6 y 7 de la tabla periódica es que ellos tienen la particularidad de disolverse en agua. Y cuando se disuelven en agua, forman ácidos hidrácidos. Entonces, estos hidruros no metálicos se van a formar, por ejemplo, con el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. O con el azufre, selenio y teluro, no con el oxígeno. Porque el oxígeno más bien forma un hidruro especial. Acá, por ejemplo, vas a formar el borano, el metano, el amoníaco o el agua. Son los 4 principales que debes tú memorizar, ¿ya? Entonces, analicemos cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los hidruros metálicos van a ser compuestos en donde el elemento metálico está unido al hidrógeno. Y el hidrógeno aquí admite carga negativa, carga -1. Para nombrarlo, hidruro de potasio, hidruro de calcio, hidruro niqueloso, porque el níquel actúa con carga 2 y 3, y en este caso está trabajando con la menor de las dos cargas, hidruro niqueloso. Hidruro plúmbico, porque el plomo actúa con número de oxidación 2 y 4, y acá está trabajando con carga +4, ¿sí? En este caso lo puedes llamar hidruro de níquel 2, por su número de oxidación, nomenclatura Stock. Hidruro de plomo 4, también nomenclatura Stock. O nomenclatura sistemática, dihidruro de níquel o tetrahidruro de plomo. Cualquiera de esos nombres puede recibir, está permitido. Eso es en el caso de los hidruros metálicos, ¿ya? Ahora, los hidruros especiales son hidruros que se forman con elementos del grupo 3, 4, 5 y 6 de la tabla periódica, ¿ya? Hay que memorizarlos, no hay de otra. No hay otra forma, hay que memorizarlos. El primero, BH3, se llama borano, ¿ya? Y su forma duplicada, dimerizada, si la quiere llamar así, se llama diborano. Ellos tienen la particularidad, para aquellos que tienen un poco de referencia, de tener naturaleza ácida, son ácidos de Lewis, ¿ya? Del grupo 4 tienes al principal, al CH4, que es el metano, formeno, carbano o gas de los pantanos, es así el nombre que recibe el metano. Es el principal componente del gas natural. El gas natural de camisea, por ejemplo, el que muchos reciben en casa a través de tuberías, ¿ya? Es el gas metano, el principal componente del gas natural. También tienes el silano, también tienes el germano, todos del grupo 4 de la tabla periódica. Ellos son ácidos, ellos son neutros. Del grupo 5 de la tabla periódica tienes al amoníaco, fosfina, arsina y estibina. El principal, obviamente, el amoníaco, también conocido con el nombre de azano, con Z, azano, ¿ya? Y el grupo 6 de la tabla periódica, el único, el H2O, que obviamente se llama agua, o también se le conoce con el nombre de oxidano. A ellos, más que cualquier otra cosa, hay que memorizar, no hay de otra, ¿ya? Luego, en el caso de los ácidos hidrácidos, son aquellos hidruros que se forman con elementos del grupo 6 y 7, del grupo 6, excepto el oxígeno, ¿ya? Y que en su fase pura se llaman simplemente hidruros, pero disueltos en ácido, en agua, forman ácidos hidrácidos. Por ejemplo, el hidrógeno con el cloro gaseoso forma cloruro de hidrógeno. Y este cloruro de hidrógeno con el agua forma ácido clorhídrico. ¿Ya? El hidrógeno con el cloro, cloruro de hidrógeno, y con el agua forma ácido clorhídrico.
¿Ya? Entonces, esta sustancia, el ácido clorhídrico, es una sustancia que, como su nombre lo dice, tiene naturaleza ácida y es un ácido muy fuerte. Para nombrarlo en su estado puro, simplemente utilizas uro con la terminación hidrógeno, bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Pero cuando ellos están formando ácidos, porque los has disuelto en agua, va a ser ácido con la terminación hídrico. Por ejemplo, ácido bromhídrico, fluorhídrico, clorhídrico, yohídrico, sulfhídrico y así sucesivamente. ¿Ya? El ácido clorhídrico, por ejemplo, es el ácido que antiguamente se vendía con total libertad, llamado ácido muriático. Actualmente no es una sustancia controlada, pero el ácido muriático o el ácido clorhídrico es un ácido que nosotros también tenemos en nuestro estómago y que ayuda a digerir los alimentos. El ácido clorhídrico ayuda a hacer eso. Nuestro estómago está protegido con una capa que se conoce como el nombre de mucina. Y esa capa permite que ese ácido no ataque internamente al estómago y que no exista un problema de que puedas tener gastritis. Sin embargo, cuando tú no comes a tus horas o consumes comida que requiere mucho proceso de digestión, mucho ácido, empieza a dañar la capa interna del estómago y eso se puede convertir inicialmente en una gastritis, luego en una úlcera y posiblemente en algún momento en un tipo de cáncer. Así que el punto, chicos, a comer a sus horas y a alimentarse bien, ¿ya? Entonces, este es en el caso de los ácidos hidrácidos. Los oxaniones, ¿ya? Son grupos, son aniones, ¿ya? Que se van a formar cuando tú del ácido oxácido retiras total o parcialmente los hidrógenos, ¿ya? Si de un ácido oxácido tú retiras total o parcialmente los hidrógenos, vas a formar un oxanión. Por ejemplo, si tú tienes al ácido hipocloroso y retiras sus hidrógenos, te va a quedar el cloro O con carga -1. Este es el oxanión. Si del ácido sulfúrico retiras los dos hidrógenos, te va a quedar el SO4 con carga -2. Este es el oxanión, ¿ya? Para darle nombre a la terminación oso la cambias por ito y a la terminación ico la cambias por ato. Por ejemplo, si él es el ácido hipocloroso, él se va a llamar anión hipoclorito. Si él es el ácido sulfúrico, él se va a llamar ion sulfato. Por ejemplo, si él es nitroso, se convierte en nitrito, si él es carbónico, se convierte en carbonato, y si él es fosfórico, se convierte en fosfato. Así de fácil, ¿ya? Si tú quieres retirar hidrógenos, por cada hidrógeno que retiras, generas una carga negativa. Por ejemplo, si retiro un hidrógeno, -1. Retiro dos hidrógenos, -2. Retiro tres hidrógenos, -3. Punto muy importante, que si tú retiras la mitad de los hidrógenos, puedes utilizar el prefijo bi, ¿ya? El prefijo bi. Por ejemplo, si del ácido sulfúrico yo retiro la mitad de los hidrógenos, quiere decir 1, entonces vas a formar el bisulfato. Ejemplo, esto originalmente era el H2SO3. Y si al H2SO3 tú le retiras un hidrógeno, o sea, la mitad, tú vas a formar el bisulfito y en este caso el bicarbonato. ¿Se te hace conocido el nombre de bicarbonato? ¿Dónde has escuchado el nombre de bicarbonato? ¿Dónde escuchaste el nombre bicarbonato? Bicarbonato de sodio, claro, Justin, excelente, claro, el bicarbonato de sodio, que se utiliza, por ejemplo, a veces para los enjuagues bucales o lo utilizas para la cocina, ¿no? Para las tortas, el famoso polvo de hornear, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar el bicarbonato de sodio. Entonces, cuando tú retiras la mitad de los átomos de hidrógeno, utilizas el prefijo bi, ¿ya? Puede ser de que estos ácidos no terminen de ionizar o de retirar sus hidrógenos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vas a darle un nombre particular. Por ejemplo, si él es el sulfito y tiene un hidrógeno disponible, se va a llamar sulfito ácido o hidrógeno sulfito. Este caso, el carbonato tiene un hidrógeno disponible, carbonato ácido o hidrógeno carbonato, ¿no? En este caso, tiene dos hidrógenos disponibles, fosfato diácido o dihidrógeno fosfato. Y en este caso, solamente un hidrógeno disponible, fosfato ácido o hidrógeno fosfato. ¿Ya? Eso es porque estos señores no han retirado completamente sus hidrógenos para formar el oxanión, ¿ya? Entonces, casos de los oxaniones. Punto importante. Uy, se me fue esto de acá. Yo al inicio te dije, tú tienes que memorizar algunos oxaniones. Por ejemplo, ¿quiénes eran los que tú tienes que memorizar?
el clorato, nitrato, carbonato, fosfato, sulfato, ¿no? Ellos los tienes que memorizar. ¿Y por qué los tienes que memorizar? Porque si tú memorizas a ellos, ya en el examen de admisión se te va a hacer mucho más sencillo poder deducir cualquier otro que no sea ellos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes acá al ion nitrato, ¿ya? Si eres el ion nitrato y yo le quito un oxígeno, NO2 se va a llamar nitrito y se acabó. Yo no tengo por qué memorizar al nitrito. Si yo sé que el nitrato es NO3 con carga -1, quitándole un oxígeno, él se va a llamar nitrito, se acabó. Si yo tengo, por ejemplo, al ion clorato, si le quito un oxígeno, ¿cómo se va a llamar? Clorito. Si le quito otro oxígeno, hipoclorito. Y si le aumento un oxígeno, perclorato. ¿Se acabó? ¿Te das cuenta? O sea, tú memorizas a él y puedes deducir a estos otros de acá. Facilito. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, el ion sulfato y le quito un oxígeno, el SO3 se llama sulfito. Un oxígeno menos, hiposulfito. Profe, el persulfato no existe porque el azufre únicamente actúa con carga 2, 4 y 6. Nada más. Entonces, basta que tú conozcas a uno, puedes deducir a los demás. Otra forma o otra ventaja que tiene el haber memorizado a esto. Por ejemplo, aquí aparece y te dice, este es el ion clorato. Él es ion clorato. ¿El cloro en qué grupo de la tabla periódica está? Está en el grupo 7. Entonces, si él es el clorato y el cloro está en el grupo 7, significa que el bromo, que tiene la misma forma y está también en el grupo 7, se llama bromato. Entonces, si él es el bromato y le quitas un oxígeno, se llama bromito. Si le quitas otro oxígeno, hipobromito. Y si le aumentas un oxígeno, perbromato. O sea, tú memorizaste a este señor y con él puedes deducir al de acá y a los otros tres. Fíjate lo sencillo que viene a ser esto de acá, ¿ya? Ahora, continuemos. Si tú tienes, por ejemplo, al sulfato. Si tú tienes al sulfato y tienes al selenio O4, con él tú puedes deducir que él se llama selenato. Y si él es selenato, un oxígeno menos, selenito. Y otro oxígeno menos, hiposelenito. Entonces, puedes deducir a estas sustancias, al todos los aniones y con eso darle nombre a los demás, ¿sí? Ahí sería hipobromito, donde, sí, tienes razón, Justin. Entonces, aquí hay que corregirlo. Tienes toda la razón del mundo. Acá sería hipobromito. Eso fue a propósito para ver si estaban atentos, ¿ya? Hipobromito. Perfecto. Hipobromito. Excelente, Justin. Gracias por la observación. Entonces, esa viene a ser la forma para estos iones. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahora nos corresponde, después de ello, tratar acerca de las sales. ¿Ya? Las sales se van a clasificar en dos grandes grupos. Y como ya hemos traído todo desde arriba, cuáles son los óxidos, acuérdate que un óxido con óxido básico con agua te da un hidróxido. Y un óxido ácido con agua te da un ácido oxácido. Entonces, aquí, si yo hago que reaccione un ácido oxácido o un hidróxido, lo que te va a generar va a ser una sal oxisal. Y si tú haces que el ácido hidrácido reaccione con el hidrógeno, hidróxido, lo que te va a generar es una sal aloidea. Tenemos dos tipos de sales, las oxisales y las aloideas. Las oxisales contienen oxígeno en su estructura y las aloideas no tienen oxígeno en su estructura. La forma más práctica de generar una sal es por neutralización de un ácido y un hidróxido. Se neutraliza el ácido y el hidróxido, te genera la sal oxisal. Ácido con hidróxido te genera la sal aloidea, en este caso particular. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿quieres darle nombre a la sal? Sulfato de bario, tú ya te memorizaste el nombre del grupo sulfato, ¿cierto? CO3, carbonato de potasio, sulfato de hierro, fosfato de cobre. Solo que la diferencia es que con este señor, con el hierro, tú tienes que utilizar la nomenclatura común, la tradicional, la stock o la que corresponda para poder nombrarla. Por ejemplo, en este caso va a ser sulfato férrico y en este caso va a ser fosfato cúprico. Si tú quieres nombrarlo mediante nomenclatura sistemática, ¿cómo sería? Aquí tienes, el azufre trabaja con carga 6, tetra, oxo, sulfato, 6 de bario. Acá está, tetraoxosulfato 6 de bario. Aquí el carbono actúa con carga 4, entonces sería trioxo carbonato 4 de potasio, que es lo que tienes acá.
¿Él cómo se va a llamar? Primero debo mencionar a él. Está repitiéndose esto 3 veces. Sería tri, tetra, oxo, sulfato, 6 de hierro, 3. ¿Se acabó? Y si a él tú lo tienes, ¿no? El cobre aquí actúa con carga 2. ¿Cómo lo nombrarías? Di, tetra, oxo, fosfato, 5 de cobre, 2. Facilito. O sea, parece complicado porque tú ves un nombre pero tremendo, pero en realidad no tiene nada de complicado, sino simplemente de seguir la secuencia. La ventaja de la nomenclatura sistemática es de que tú puedes nombrarlo únicamente con haber identificado el estado de oxidación de la sustancia, ¿ya? Entonces, sales oxisales y sales aloideas. Si estas sales oxisales resultan de la neutralización completa del ácido con el hidróxido, son sales oxisales neutras. Pero puedes tener otro tipo de sales oxisales. Por ejemplo, pueden haber sales oxisales dobles, aloideas u oxisales. Una sal oxisal doble contiene dos elementos metálicos, dos cationes, ¿ya? Por ejemplo, en este caso está el potasio y el sodio. Para nombrarlo, ¿ya? Para nombrarlo, o para formularlo, tú primero colocas a los cationes en orden alfabético, para la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, el potasio y el sodio están en orden alfabético, ¿ya? Y para nombrarlo, primero nombras al anión y luego a los cationes en orden alfabético. Por eso nombraste primero al potasio y luego al sodio, porque alfabéticamente primero está el potasio y luego está el sodio. Aquí primero al cobre y después al litio, porque cobre alfabéticamente está antes que litio. Ocurre lo mismo en las sales oxisales y en las sales aloideas, dobles y dobles, ¿cierto? Ahora, la otra forma es que las sales sean aloideas u oxisales ácidas. ¿Cuándo va a tener esta forma? Cuando haya hidrógeno en su composición. Acuérdate que si el hidrógeno no sale por completo del ácido, entonces vas a tener una forma particular. Por ejemplo, se va a llamar carbonato ácido de cobre, ¿no? Acá tiene carbonato ácido de cobre. Y como el cobre trabaja con carga 2, carbonato ácido de cobre 2. O, por ejemplo, él se va a llamar fosfato diácido de hierro 3. Aquí está, fosfato diácido de hierro 3, ¿no? Si se hubieran eliminado todos los hidrógenos, la sal sería neutra. Pero como hay hidrógenos disponibles que pueden ionizarse, esta va a ser una sal ácida. Puede ser aloidea ácida u oxisal ácida. Cualquiera de los dos casos es permitido. Y así como está ácida, también está la básica. Y la sal básica se va a dar OH en la estructura. Por ejemplo, acá tú tienes el fosfato básico de bario, ¿no? Acá tú tienes el fosfato básico de hierro 2. Profe, ¿y cómo sacas que es hierro 2? En este caso, si el hierro actúa con carga 2, 2 por 2 me da 4 positivo. El OH actúa con carga menos 1 y el fosfato con carga menos 3. Menos 1 menos 3 me da menos 4. Y menos 4 con este 4 se anula. Así es como llegas a la conclusión de que esto es lo correcto, ¿ya? Entonces, sales oxisales básicas, sales aloideas básicas, ¿ya? Y un último grupo son las sales hidratadas. Las sales hidratadas se van a formar porque en la estructura que tiene la sal se absorben moléculas de agua. Ten mucho cuidado porque hay dos términos. Un término es la absorción con B labial y otro es la adsorción con D, ¿ya? D de dinosaurio, ¿ya? Cuando es absorción es, como su nombre lo dice, interno. O sea, el contenido es un contenido interno, pero cuando es absorción es solamente en la superficie, ¿ya? Absorción es un fenómeno superficial, pero absorción es algo interno, ¿ya? Entonces, en este caso, en las sales hidratadas ocurre un caso de una absorción con D de dinosaurio de el agua en la estructura de la sal. Él es el sulfato de cobre. Él no ha absorbido agua. Cuando él absorbe agua, porque es una sustancia muy higroscópica, la higroscopía es el proceso por el cual la sustancia absorbe agua, ¿ya? Adquiere un color azul. Entonces eso se llama sulfato cúprico pentahidratado. Y este sulfato cúprico pentahidratado es una sustancia que te ayuda a definir si tú has eliminado o no el contenido de agua. Por ejemplo, en el laboratorio se utiliza mucho el sulfato cúprico pentahidratado porque, o perdón, sulfato cúprico porque tú tienes que asegurarte que los ensayos sean libres de agua. Entonces, ¿qué haces? Tú colocas
una sustancia dentro de un recipiente, o pero colocas un material dentro de un recipiente, y dentro de ese recipiente hay sulfato. Si el sulfato de cobre no tiene color azul, significa que puede absorber agua. Absorbe el agua, seca al instrumento que quieras utilizar, y entonces tú lo puedes utilizar libre de agua, ¿ya? Entonces, el sulfato de cobre pentahidratado recibe el nombre de vitriolo azul. Vitriolo por su aspecto vitrio. Y si tú vas, por ejemplo, a las iglesias, a las catedrales, puedes ver en las partes altas, ¿ya? El vidrio de diferentes colores. El color azul contiene esto de acá, contiene al sulfato de cobre pentahidratado. Esta sustancia absorbe moléculas de agua en su estructura, ¿ya? Y otro punto muy importante es este de acá, los nombres, ¿ya? Muchas veces, más de una vez, ya han venido los nombres comerciales en el examen de admisión. Es más, en el último simulacro que hubo de UNI, aparecieron nombres comerciales de sustancias. Así que hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿ya? Nombres comerciales puedes encontrar muchos más que estos, pero te menciono algunos. Por ejemplo, en el caso de los hidróxidos, nosotros ya vimos anteriormente, ¿no? Soda cáustica, potasa cáustica, leche de magnesia, la cal viva, la cal apagada, la milanta, ¿no? Nombres comerciales. En este caso particular, por ejemplo, el cloruro de sodio se llama sal común. Él se llama aceite de vitriolo, ¿ya? El de acá se llama ácido muriático. Este señor se llama cal apagada, que proviene de la cal viva. Él se llama tetraborato de sodio deshidratado, el bórax, ¿no? La tiza china, que es esa tiza de color blanca que tú colocas para tratar de ahuyentar a las cucarachas, eso se llama tetraborato de sodio deshidratado, ¿ya? Lo de acá es la sal de Epsom, sulfato de magnesio heptahidratado, ¿ya? Aquí el vitriolo azul, que es esta sustancia, sulfato cúprico pentahidratado. La sal de Glauber es el sulfato de sodio deshidratado, y en el caso de la sal de Mohr es el sulfato doble de amonio y hierro, ¿correcto? Fíjate un caso muy particular, ¿ya? Acuérdate que cuando tú quieres darle el nombre, primero nombras en orden alfabético, ¿no? Amonio, A, hierro, después, sulfato doble de amonio y hierro. Pero en la fórmula tú colocas también el orden alfabético. La F está antes de la N, por eso colocas primero el hierro y luego colocas al amoníaco. ¿Ya? Ese es el orden que debe seguir para el caso de sales dobles. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí. Preguntas, consultas, comentarios para pasar a la parte de aplicaciones. ¿Todo bien? Ah, ya. Tienes acá, la última parte. ¿Cuál es la última parte? ¿Las sales hidratadas? Ya, en el caso de las sales hidratadas ocurre esto. A ver, por ejemplo, tú formas a la sal y simplemente te van a decir cuánto va a ser la hidratación. Por ejemplo, si te dicen cloruro de bario dihidratado, entonces formas al cloruro de bario y le agregas 2 moléculas de agua. Si a ti te dicen sulfato de cobre pentahidratado, generas al sulfato de cobre y le agregas 5 moléculas de agua. Si a ti te dicen sulfato de magnesio heptahidratado, generas al sulfato de magnesio tal como lo sabes hacer, unes el magnesio con el grupo sulfato y le agregas 7 moléculas de agua. No hay nada del otro mundo. El punto es que esta sustancia, las sales hidratadas, o en realidad las sales anhidras, son sales higroscópicas. La higroscopía es el fenómeno por el cual estas sustancias, las sales anhidras, o sea, sin agua, pueden capturar sobre su superficie moléculas de agua y algunas adquieren colores particulares, como el caso, por ejemplo, del sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, como les decía, si es que tú estás en el laboratorio y en el laboratorio tú necesitas hacer algún ensayo y este ensayo de laboratorio requiere que el equipo que utilices esté libre de humedad, entonces lo que podrías hacer es ponerlo dentro de una desecadora. La desecadora no es otra cosa que un recipiente de vidrio, ¿ya? Como una ensaladera con una tapa,
¿ya? En donde se coloca en el interior esta sustancia que es el sulfato de cobre. Deberías asegurarte que el sulfato de cobre se encuentre así, sin color azul. Porque si está sin color azul, tú puedes asegurarte de que esta sustancia puede capturar moléculas de agua. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un recipiente que está húmedo, por ejemplo, lavé este recipiente, no sé si se puede ver, sí, se puede, lavé este recipiente, pero yo necesito que este recipiente esté completamente seco para cuando yo realizo un ensayo de laboratorio. Entonces, además de secarlo, de limpiarlo, lo pongo dentro de este lugar, lo cierro completamente y ¿qué va a pasar? Va a empezar a absorberse las moléculas de agua, entonces ya lo vas a tener completamente seco. Profe, ¿y cuando esto se vuelve azul lo boto? No, no lo botas. Lo que haces es lo sacas, lo colocas en algo así como un plato, en una losa, dentro de un calentador, que típicamente es un horno dentro del laboratorio, elimina las moléculas de agua y recuperas esto que tú tienes acá y queda listo para volver a capturar moléculas de agua, ¿ya? Igual ocurre, por ejemplo, en la sílica gel, ¿cierto? Tú cuando te compras un par de zapatos nuevos, ¿no? Un par de zapatos, un par de zapatillas, dentro de la caja o dentro del zapato o la zapatilla hay como un sobrecito de papel, ¿cierto? Y ese sobrecito de papel internamente tiene como unos plastiquitos. Eso no es otra cosa que la sílica gel, porque el cuero se malogra con la humedad. Entonces, para evitar de que sea atacado por la humedad, tú lo que haces es le colocas la sílica gel y la sílica gel lo que hace es capturar las moléculas de agua. Entonces, lo proteges contra la humedad. ¿Ya? El mismo efecto es el que tiene esto de acá, las sales hidratadas. La sal sin agua, la sal anhidra, captura moléculas de agua y genera una sal hidratada. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplo de sales hidratadas, tetraborato de sodio decahidratado, sulfato de magnesio heptahidratado, sulfato de cobre pentahidratado y sulfato de sodio decahidratado y esta sustancia que es la sal de moro. ¿Ya? Estas sustancias son sales hidratadas.